Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este bonito granny a crochet. Tiene una medida de 11 por 11 centímetros. El material que he utilizado es este hilo de algodón, es 100% algodón, tiene un grosor de unos 2 milímetros aproximadamente. El color, si lo quieres saber, es el número 4. He utilizado una agujita de 4 milímetros, una aguja lanera y unas tijeritas. El cuadradito lo vamos a tejer con 2 puntos. Esta zona central y las diagonales las vamos a tejer con punto piña y lo que son los lados los vamos a tejer a punto alto. Es muy fácil, ya verás. Vamos a comenzar haciendo un círculo mágico. Nos ponemos la hebrita así en la palma de la mano y envolvemos nuestros dos deditos. Se nos forma así una X. Cogemos nuestro ganchito, lo pasamos por debajo y tomamos la hebrita de arriba. Nos traemos la hebra, la sujetamos con un dedito y hacemos nuestra primera cadenita. Ahora vamos a hacer una cadenita más. Vamos a empezar con nuestro primer punto piña. Tomamos lazada, introducimos en el círculo, tomamos lazada y nos quedan 3 loops en el ganchito. Tomamos lazada y sacamos por 2, únicamente por 2. Volvemos a tomar lazada, introducimos en el círculo, tomamos lazada y volvemos a sacar solamente por 2. En este primer punto nos van a quedar ahora 3 loops en el ganchito. Tomando lazada vamos a sacar por los 3 a la vez. Ya tenemos nuestro primer punto piña. Ahora vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2 y 3. Esta va a ser, y 4, perdón. Esta va a ser nuestra primera esquina. Vamos a tejer ahora otro punto piña. Cogiendo lazada iniciamos el primer punto como si fuera un punto alto, pero solamente sacamos por 2. Volvemos a iniciar otro punto y solamente sacamos por 2. Una vez más tomamos lazada, iniciamos el punto y sacamos por 2. Ahora nos van a quedar 4 loops en el ganchito. Tomando lazada sacamos por los 4 a la vez. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas. Esta va a ser la parte de nuestro primer lado y vamos a trabajar otro punto piña. Iniciamos el primer punto, el segundo y el tercero. Tomando lazada sacamos por los 4 loops a la vez. Volvemos a hacer ahora esquinita. Necesitamos 4 cadenas. Ahora vamos a hacer otro punto piña. Iniciamos el primer punto, el segundo y el tercero. Tomando hebra sacamos por todos los loops a la vez. Como vamos a formar de nuevo un lado, vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2, y vamos a volver a hacer otro punto piña. Iniciamos el primer punto, el segundo y el tercero. Cerramos con una lazada pasando por los 4 loops y ya tenemos nuestro segundo lado. Voy a ajustarme aquí el círculo mágico para que me sea más sencillo trabajar. Vamos a tejer ahora 4 cadenitas para hacer nuestra tercera esquinita. Hacemos ahora otro punto piña. Iniciamos el primer punto, el segundo y el tercero. Sacamos por los 4 a la vez. Vamos a por el lado, así que necesitamos 2 cadenitas. Y hacemos de nuevo otro punto piña.
Ahí está. Ya tenemos 1, 2 y 3 esquinitas y 3 lados. Vamos a hacer ahora la última esquina. Necesitamos hacer 4 cadenas. Hacemos un puntito piña. Y ya nos queda terminar el lado y cerrar vuelta. Hacemos 2 puntos de cadena y vamos a cerrar. Mira, aquí tenemos como si tuviéramos 3 puntitos, ¿verdad? La cadenita, un puntito central y el otro al lado. En el puntito del medio tenemos ahí una espiguita en la que vamos a introducir y vamos a hacer un punto raso para cerrar nuestra vuelta. Ahora vamos a ajustar el circulito, tiro así de la hebra. Me vengo a la parte de atrás y tiro de esta hebra ajustando así el círculo. Ahora vamos a meter esta hebrita y para ello vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. La vamos a esconder introduciendo por los puntos. Como son muchos puntos nos va a costar un poquito, pero bueno, se puede. Vamos a ir escondiendo así la hebrita. Ahí está. Y ya aquí podemos cortar. Para hacer la segunda vuelta vamos a necesitar trabajar en las esquinitas con el punto piña y luego en los lados con el punto alto. Entonces vamos a avanzar hasta esta esquinita con un punto raso. Así nos posicionamos para poder empezar a trabajar ahí mismo. Vamos a hacer 2 puntos de cadena, 1 y 2. Y vamos a iniciar nuestro primer punto piña. Ahí está. Recuerda que con el primer punto piña siempre nos quedan 3 loops en el ganchito y cerramos con los 3 a la vez. Vamos a necesitar ahora hacer 2 cadenitas y otro punto piña en el mismo espacio. Esta vez ya nos van a quedar 4 loops en el gancho. Ahí están nuestros 4 loops y sacamos por todos a la vez. Ahora vamos a saltar a este espacio que teníamos aquí de 2 cadenitas. Primero vamos a tejer 2 cadenas y ahora en este espacio vamos a trabajar a punto alto. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a saltar ahora a la siguiente esquina con 2 puntos de cadena. Dentro de la esquina vamos a hacer primero un punto piña, dos cadenitas de separación y otro punto piña en el mismo hueco. A ver, ahí está. Ya tenemos entonces 2 esquinas formadas y un lado. Vamos a formar otro lado. Vamos a trabajar en este huequito. Vamos a tejer 2 cadenas y dentro del espacio tejeremos 3 puntos altos. Uno, 2 y 3. Llegamos a la esquina, tejemos 2 puntos de cadena y en la esquina 2 puntos piña con una separación de 2 cadenas. Ese sería nuestro primer punto piña, 2 cadenas y otro punto piña más.
Ahí está. Vamos ahora a formar lado. Tejemos 2 cadenas, nos vamos a ese espacio y tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Llegamos a la esquina, hacemos 2 puntos de cadena y de nuevo 2 puntos piña con una separación de 2 cadenas. Ahí tenemos un puntito piña, tejemos 2 cadenitas y otro punto piña. Vamos a hacer ahora nuestro último lado. Tejemos 2 cadenas y en ese espacio 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer 2 cadenitas y vamos a cerrar vuelta igual que hicimos anteriormente, buscando el punto central. En esa espiguita cerramos con un punto raso. Vamos ahora por nuestra tercera vuelta. Vamos a avanzar con un punto raso hasta nuestra esquinita. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Como estamos en la esquina, vamos a hacer puntos piña. Hacemos el primero, recuerda que siempre el primero termina con 3 loops. Hacemos 2 cadenitas para nuestra esquina y otro punto piña. Y cerramos ahí. Vale, volvemos a hacer 2 puntos de cadena. Ahora en todas las vueltas, en este espacio que nos queda aquí, vamos a tejer siempre 2 puntos altos. Igualmente tejeremos 2 puntos altos en este otro espacio. Y sobre los puntos que tengamos en los lados, vamos a tejer un punto alto en cada uno de ellos. Entonces hacemos 2 puntos altos aquí. Y sobre los puntos altos, puntos altos. Llegamos al huequito y tejemos 2 puntos. Y para llegar a la esquina tejemos 2 cadenitas. Ahora en la esquinita vamos a necesitar hacer 2 puntos piña con 2 puntos de cadena de separación. Hacemos nuestro primer punto piña. Dos cadenas y otro punto piña. Empezamos el lado, hacemos 2 puntos de cadena, nos vamos al siguiente espacio y tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a tejer sobre los puntos altos, que en esta vuelta van a ser 3. Y 2 puntos altos en ese espacio. Llegamos a la esquina, hacemos 2 puntos de cadena y tejemos en la esquinita 2 puntos piña con 2 puntos de cadena de separación.
Ese sería nuestro primero, 2 puntos de cadena y otro punto piña. Vamos a hacer ahora al lado, necesitamos 2 cadenitas, 2 puntos altos en este espacio, puntos altos sobre los puntos altos, que son 3, y 2 puntos altos en ese hueco. Y vamos ahora a por la esquina. Hacemos 2 puntos de cadena, tejemos en la esquina un punto piña, dos cadenitas y punto piña. Y cerramos. Vamos a por nuestro último lado de esta vuelta. Hacemos 2 cadenas, 2 puntos altos en este espacio y punto sobre punto. Y 2 puntos altos en el espacio. Vamos llegando al final de este ladito, necesitamos 2 cadenas y cerramos con un punto raso en el punto central de este primer punto piña. Buscando esa espiguita, cerramos. Y ya tenemos completa aquí nuestra tercera vuelta. Ahora las vueltas van a ser siempre igual. Vamos a tejer para los lados siempre en este espacio 2 puntitos altos y tejemos sobre estos puntos siempre en punto alto. Y las esquinitas ya sabes cómo son, con punto piña. Entonces al finalizar la cuarta vuelta nos van a quedar 11 puntos altos en los lados. Al finalizar nuestra quinta vuelta vamos a conseguir tener 15 puntos altos en los lados. Esta ya va a ser mi última vuelta. Voy a cerrar el granny esta vez de manera sencilla. Entonces lo que voy a hacer es tirar del loop, voy a cortar mi hebrita y voy a tirar de este loop. Así ya se me queda anudado el granny. Lo único que tendría que hacer es dar vuelta y esconder la hebrita por la parte de atrás. Bueno, y este es el resultado de nuestro granny. La verdad es que queda muy bonito. Espero que te haya gustado y que sobre todo te haya sido útil. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.